nuestro mensaje hoy estaremos hablando acerca de la sabiduría y de la necedad, como dice el título. Vamos a hablar acerca de, el Señor nos hablará acerca del valor y de la importancia de la sabiduría, el llamado que el Señor nos hace a nosotros como sus hijos a perseguir esa sabiduría. Y también la advertencia del peligro de la necedad y cómo el Señor nos llama a huir de esa necedad, a tener cuidado con ella en este mundo. Nuestra película hoy es Lord of the Rings. Finalmente llegamos a Lord of the Rings. Algunos de ustedes han estado preguntando cuándo esa iba a llegar. El Señor de los Anillos, si no la sabe en inglés. En esa película, ese libro en realidad, esa historia, en varios momentos de esa historia vemos el contraste muy bien del tema de hoy, la sabiduría y la necedad. Y vamos a estar viendo a través del mensaje varias estampas, varios personajes, varios momentos de esa película, de esa historia, para poder entender estos principios que el libro de Eclesiastés, aquí en este pasaje, nos presenta hoy. El pasaje abre en esos primeros versos, versículos 13 al 15, con una historia. Abre con una ciudad que fue sitiada para ser conquistada. Si usted hoy eso no suele pasar, aunque ¿verdad? Ahora mismo hay algo parecido entre la guerra de Rusia y Ucrania, pero en la historia venían países o reyes más poderosos y sitiaban una ciudad menos poderosa para conquistarla y hacerla suya. Eso es lo que está pasando aquí. Y esta ciudad es pequeña. Parece que la conquista es inevitable, porque el rey que viene es un rey más poderoso, con más fuerza, con más recursos. Parece inevitable, pero un hombre, no nos dice quién es y no nos dice cómo, pero un hombre sin prestigio, desconocido, pobre, pero con sabiduría, libra la ciudad de esta aparente, inevitable conquista. En Lord of the Rings, Señor de los Anillos, vemos algo similar. Tenemos el personaje principal de la historia es Frodo. Y Frodo es como este hombre, desconocido y menospreciado. Frodo es de la raza de los hobbits, que no solamente son pequeños en estatura, sino que son pequeños en fama. Ellos simplemente son conocidos por vivir en esa aldea pequeñita y por comer mucho y por festejar mucho. Eso es lo único que son conocidos. No son conocidos por valentía ni por nobleza. Sin embargo, es el único en toda Tierra Media, como es conocido el mundo del Señor de los Anillos, es el único en toda Tierra Media quien puede hacer la imposible tarea de librarlos de ser conquistados por la también inevitable, aparente arrasamiento de la maldad del enemigo de la historia, que es Sauron. Es el único en toda Tierra Media que puede hacer esto, este pequeñito, insignificante enano de los hobbits. Y Eclesiastés nos habla acerca de esto, que la sabiduría en las personas que tú menos lo esperas, si es una persona pobre, si es una persona menospreciada, pero es una persona sabia, eso es de muchísimo más valor que la fuerza, de muchísimo más valor que cualquier otro elemento de aparente ganancia. Eclesiastés nos dice que la sabiduría es una joya preciosa. Como Jesucristo nos dice, esa es una perla de gran precio que debemos buscar y debemos perseguir y valorar y atesorar la sabiduría. Pero a la misma vez nos dice que la sabiduría sí es una joya preciosa, sí es un tesoro que es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo, pero es
menospreciada. La sabiduría es menospreciada. Así como el hombre pobre de la ciudad era menospreciado, así como Frodo es menospreciado en la historia de El Señor de los Anillos, el mundo también menosprecia la sabiduría. Prefiere la pompa, prefiere la gloria, la apariencia, el glamour, o los resultados rápidos, lo conveniente, lo placentero. Eso es lo que prefiere el mundo. Pero como creyentes nosotros somos llamados, somos retados por la palabra del Señor, por este pasaje, a buscar y perseguir la sabiduría, a hacer eso el propósito de nuestra vida, de ir tras la sabiduría, valorarla y atesorarla y a vivir de acuerdo a la sabiduría. Versículo 16 dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Qué es la sabiduría? Somos llamados a perseguirla. Nos dice que es mejor, nos dice que es una joya preciosa que debemos perseguir. Pero ¿qué es la sabiduría para Eclesiastés? Es vivir en acorde a las realidades de este mundo. ¿Qué significa eso? Este mundo fue creado ¿por quién? Por Dios. Es reconocer eso. Es vivir alineado a eso. Y no solamente fue creado por Dios, este mundo fue creado para Dios. Es reconocer eso. Es vivir para eso. Es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Algo que parecía súper básico por toda la historia, pero ahora es retado, es que el diseño de Dios es que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Hoy día eso se reta. Pero sabiduría es vivir en acorde a eso. Es reconocer eso. Es respetar eso. Y es vivir tu vida en alineación a eso. Un ejemplo. Otro ejemplo es que el Señor dio el trabajo. El trabajo es algo bueno. El Señor nos llamó a Adán y a Eva a cultivar y a cuidar de la tierra. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo en el lugar donde el Señor nos haya llamado, la vocación que el Señor nos haya llamado, y hacerlo bien, hacerlo como para el Señor, hacer florecer esta tierra, ese granito de arena, ese pedacito de tierra, esa responsabilidad que el Señor te dio. Si usted es un albañil, si usted es un rufero, si usted es un médico, si usted es una enfermera, no importa lo que sea, yo hago eso bien y lo hago para la gloria de Dios. Eso es vivir en alineación con cómo este mundo ha sido creado. Eso es sabiduría. Es buscar nuestra satisfacción, nuestra realización, nuestro propósito en nuestro Creador. Nada aquí en la tierra me va a satisfacer, me va a dar significado. Sí, es importante yo, en caso de hombre, mujer, casarme, si el Señor me llama a eso, y vivir en fidelidad, trabajar en la vocación que el Señor me ha dado, pero ni el trabajo ni una relación me van a dar significado, realización y propósito. Eso solamente se encuentra en el que me creó. Y sabiduría es vivir en alineación a eso, es perseguir eso, es buscar eso y atesorar eso. Sabiduría es vivir para la gloria de Dios. Y por eso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Porque yo reconozco que Él es el creador, pero yo también reconozco que yo fui creado para el Creador. Eso es el principio de la sabiduría. Mientras más nuestras vidas están alineadas a eso y en armonía con eso, más sabiduría hay en nuestra vida. Más armonía habrá en nuestra vida. Más felicidad, más paz habrá en nuestra vida. Y eso es lo que Eclesiastés está diciendo aquí.
La sabiduría es mejor que las fuerzas y que las armas de guerra. Y usted le puede poner, la sabiduría es mejor que cualquier cosa que este mundo estima hoy. Y por eso es que también Eclesiastés va a concluir el libro, como ha dicho varias veces en el libro, que vivir en el temor de Dios, que dejar que el temor de Dios sea la brújula de mi mente, de mi corazón, de mi vida, eso es el fin de todo el discurso del libro. Vive en el temor del Señor. Alinea tu vida al temor del Señor. Vive en sabiduría. Son sinónimos. Pero el mundo rechaza esto, obviamente. Desprecia esto. Igual que despreciaron al hombre pobre en la ciudad. Igual que en El Señor de los Anillos, Frodo es despreciado. Como dice la segunda parte del versículo 16, pero la sabiduría del pobre se desprecia. Es despreciado eso. Si usted es un creyente, yo espero que usted sea creyente. Si usted es un creyente y usted vive con el temor del Señor como la brújula de su vida, usted va a sufrir desprecio, ya sea en su casa, si usted vive con otros miembros de su familia que no son creyentes, ya sea en su comunidad, ya sea en su trabajo. En la iglesia se supone que no sufre desprecio. Aquí, pueblo de Dios. Pero allá afuera en el mundo usted va a ser despreciado. Entonces, si nosotros vivimos nuestra vida y pasa tiempo y no hay ninguna señal de desprecio del mundo a nosotros, ¿estamos viviendo para la sabiduría o estamos viviendo como el mundo para la necedad? Eso es algo que tenemos que evaluar. Como creyentes somos llamados a buscar la sabiduría, a atesorar la sabiduría, a vivir de acuerdo a ella, pero también, y esto es algo que Cristo le dice muchísimo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también, no solamente buscar la sabiduría, sino estar dispuestos a ser despreciados, porque la sabiduría es despreciada. Tenemos que estar dispuestos a ser despreciados, a ser olvidados, como el hombre pobre de la ciudad, como Frodo en la historia. Ese es el llamado del Evangelio. El mundo nos va a odiar porque a él lo odiaron primero. Sí, la sabiduría es más preciosa, sí es una joya preciosa, sí es lo que nos da sentido, propósito, paz, armonía, pero en este mundo de oscuridad, como nos estaba diciendo Vicky, en este mundo de oscuridad vamos a sufrir desprecio, no vamos a caber. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y eso a muchas personas no les gusta. Otra realidad que Eclesiastés nos comparte de la sabiduría es que sí es preciosa, pero debido a que vivimos en un mundo caído, la sabiduría es preciosa, por eso nos desprecian, pero es imperfecta también. O sea, la sabiduría, porque tú tengas sabiduría, no se van a resolver todos tus problemas, se va a acabar el dolor. Pare de sufrir porque has venido a Cristo y ahora estás viviendo con la brújula del temor de Dios en tu vida. No, vivimos en un mundo caído. Y la sabiduría en este mundo caído no resuelve todos los problemas. La sabiduría, en ese sentido, es imperfecta. En El Señor de los Anillos, Frodo es el héroe de la historia, sí, pero no es un héroe que esté libre de imperfecciones. Si usted recuerda la historia, él comete muchos errores. Lo vemos sufrir bajo los efectos del anillo, se cansa, sufre delirios, alucinaciones, pero también duda de sus compañeros, duda de Sam, le esconde información. ¿Y qué pasa al final? Cuando está ahí
en Mordor, ahí en el monte, a punto de echar el anillo, ¿qué hace? Se vuelve y dice, no, este anillo ahora es mío. Y no es porque aparece el otro animalito, Gollum, y empieza a pelear con él, que el anillo finalmente es destruido. Vayan a verla, para que la recuerden. Debido a la maldición de este mundo caído, la sabiduría aquí no es perfecta. Siempre está rodeada de debilidad, de lucha, de dolor, de frustración, ¿sí o no? Venimos al Señor, pero no se nos acaban los problemas. Le dedicamos nuestra vida al Señor todos los días. Señor, quiero vivir este día para ti, pero el día tiene sus ansiedades, sus problemas, sus sufrimientos. Como dice el Señor, ¿verdad? Baste cada día su propio mal. En los versículos 8 al 11, Eclesiastés nos presenta varios proverbios que muestran las limitaciones de la sabiduría en este mundo caído. En el versículo 8, el que cava un hoyo, estás trabajando, estás haciendo, ¿verdad? Algo honrado, pero el que cava un hoyo cae en él. Y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Trabajar es bueno, trabajar es de sabios, eso es vivir en acorde al diseño de Dios. Pero no está libre de peligro, no está libre de desdichas. Piensa en Génesis capítulo 3, como el Señor le dijo a Adán. Vas a trabajar y vas a cosechar, pero con el sudor de tu frente. Vivimos en un mundo caído y en este mundo caído, sí, vivir en sabiduría es bueno, glorifica al Señor, es para nuestra conveniencia, para nuestra paz, para nuestra armonía, para nuestra felicidad, pero es imperfecta. Eso no significa que va a resolver todos los problemas porque estamos en un mundo caído. Versículo 9, otro ejemplo más de los peligros de vivir en este mundo, aún con sabiduría. Versículo 10, una hacha afilada, tú puedes tener una vida sabia, es ventajosa, pero todo trabajo en este mundo conlleva esfuerzo. Es difícil. Va a encontrar resistencia. Versículo 11, somos llamados a usar la sabiduría. Y por sabiduría le está usando la imagen del encantamiento, hablando de la sabiduría, pero a veces no la sabemos aplicar a tiempo. Y sufrimos las consecuencias, las mordidas de serpientes en este mundo caído. Eclesiastés nos llama a que tenemos que, buscar la sabiduría, perseguirla, atesorarla. Pero también tenemos que aceptar y que tenemos que abrazar los límites de la sabiduría. Vivir vidas rectas, vivir para la gloria del Señor no nos va a garantizar una vida libre de problemas, libre de sufrimientos, libre de circunstancias difíciles, o como estábamos hablando el miércoles, de providencia amarga. No, la semana pasada lo vimos en el capítulo 10, miren los versículos 11 y 12. Al final dice, el tiempo y la suerte, versículo 11, el tiempo y la suerte le llegan a todos, providencia dulce. Pero también, versículo 12, el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera, como aves apresadas en la trampa. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Pero si estoy viviendo una vida sabia, si estoy buscando al Señor, si estoy dejando que el temor de Dios sea la brújula de mi vida, ¿por qué estoy sufriendo? Porque vivimos en un mundo caído, hermano. Y vivir para la gloria del Señor no nos garantiza una vida libre de problemas. Tenemos que aceptar eso. Tenemos que abrazar eso. Como dice Pablo, tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Saber vivir en abundancia, pero también saber vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Eso es lo que eso significa.
Todo lo puedo en Cristo, no importa lo que pase hoy, Señor. No importa cuánta providencia amarga o dulce venga hacia mí en este día. Y por eso la importancia, hermano, de presentarse todas las mañanas al Señor. Cuando usted se presenta al Señor todas las mañanas, usted está anclando su vida en Cristo. Usted está fijando su mirada en el Señor y tú dices, Señor, no importa lo que venga hoy, yo voy a estar agarrado de ti, yo voy a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a enfrentar los afanes, los problemas de este día, porque van a venir. Vivimos en un mundo caído. Y al final del día, por eso nos presentamos al Señor también, para otra vez orientarnos, reorientarnos en el Señor. Procesar qué providencia vino a mí hoy. Lo dulce, gracias, Señor. Lo amargo, ayúdame, Señor. Por eso lo hacemos. Confiar en el Señor cualquier circunstancia, porque el Evangelio no nos libra de problemas. Luego de hablar del valor de la sabiduría, Eclesiastés nos habla también del peligro de la necedad, de la insensatez. Y nos llama a huir de ella. Nos llama a no abrazarla. Y por insensatez está hablando acerca del pecado, de la tentación, de la carne. Póngale el nombre que usted quiera usar. Y el problema es que, como dice el proverbio, la necedad está ligado al corazón del niño. Desde que nosotros nacemos en pecado. Y el pecado simplemente se desarrolla mientras más crecemos. Y por eso tenemos que pelear en contra de esto. El versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Un solo pecador destruye mucho bien. Piensen, Génesis 1, Génesis 2. Wow, todo lo que creó Dios. Y Dios vio todo lo que creó y dijo que era bueno. Un mundo bueno, hermoso, en armonía. Pero llega Génesis 3, que es rápido, ¿verdad? Por lo menos, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero en las páginas de la Biblia se fue volando. Llega Génesis 3 y el pecado arrasa con ese mundo bueno y hermoso y lleno de armonía. Al nosotros venir a Cristo somos llenos del Espíritu Santo, nos dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Somos llenos de esa sabiduría de Dios. Como dice Primera de Juan, tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de aprender más nada. Tenemos la sabiduría del Señor cuando venimos a Cristo. No hay algo más que yo tengo que alcanzar, llegar a otro nivel. No, con Cristo es suficiente. Pero aún venimos a Cristo, abrazamos esa perla de gran precio, pero aún el pecado y el mal está en nosotros. Romanos 7 nos habla de esto. Y tenemos que luchar contra el pecado. Como le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú tienes que luchar. Y el llamado de la Biblia a nosotros como creyentes es ese: pelea la buena batalla. Pablo en Romanos 8 nos dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Ese Espíritu que está dentro de nosotros, que nos empodera, que usemos el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne. Pelea la buena batalla. Abrazamos la sabiduría, pero la necedad todavía está ahí tratando de corrompernos. Es como un virus que nos quiere enfermar. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. El perfume es esa imagen de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo que nos habita, es esa sabiduría del Señor. Ese es el buen perfume, pero el pecado es como esas moscas muertas.
Y tenemos que luchar contra el pecado como cristianos. Tenemos que luchar en contra de la necedad, en contra de la insensatez, contra el pecado en nuestra carne, contra el pecado, el asedio del mundo, de Satanás mismo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que son reales en las regiones celestes. No los vemos, pero es una lucha real. Por eso Pablo nos llama en Efesios que tenemos que vestirnos ¿de qué? De toda la armadura de Dios para dar esta batalla. Porque amén, estamos en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada me puede separar del amor de Dios. Amén. La obra de Cristo ha sido tan gloriosa, tan perfecta, como nos está compartiendo Vicky, que compartió en esa conversación. Es algo tan perfecto que pone una sonrisa de esto es increíble en nuestra cara. Pero eso no significa que no tenemos que luchar, que no tenemos que dar la buena batalla. Y no solo es que tenemos una lucha interna en nosotros, sino esas moscas pueden dañar el perfume interior, pero también esas moscas dañan el perfume exteriormente en la creación, esta creación hermosa que Dios ha hecho, pero el pecado es como esas moscas muertas que está dañando la creación y ese perfume de Dios, esa imagen de Dios en su creación. Y nosotros como creyentes tenemos que estar listos a ver eso en este mundo. Esa necedad, esa insensatez en el mundo. Piensen, personas que tú conoces que tienen dones y un potencial hermoso, pero como dejan que el pecado dañe su vida. Países, lugares hermosos, como un perfume, pero también esa mosca del pecado. Nosotros como creyentes vemos ese pecado correr rampante alrededor de nosotros y tener sus efectos en este mundo caído y nos duele y nos afecta. El versículo 2 dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha, el corazón del necio hacia la izquierda, y eso lo vemos todos los días. Nosotros caminando, como dice Jesucristo, por el camino angosto que lleva a la vida, pero la mayoría de las personas van por el camino ancho que lleva a la perdición. Y una notita interesante, ¿verdad? Usted se pregunta por qué dicen que los zurdos van para el infierno, cositas así como la Biblia, derecha, vida, izquierda. El Señor lo dijo, ¿verdad? Los que a mi derecha van a la vida, a mi izquierda van a la perdición. Versículo 13. El comienzo de las palabras de su boca, hablando de la persona necia, el comienzo de las palabras de su boca es insensatez y el final de su habla perversa es locura. Vemos eso todos los días a nuestro alrededor. Y nos duele. Y lo sufrimos. Y no solo nos duele verlo, no solamente nos duele sufrirlo, pero duele que la gente sea tan ciega a la sabiduría. Y muchas veces prefiere la necedad a la sabiduría. No tienen ojos para ver lo precioso que es el Evangelio. No tienen oídos para oír. Otra vez como el testimonio que nos estaba compartiendo Vicky. En Lord of the Rings hay varios ejemplos de los efectos de la insensatez. Uno de ellos, bien conocido, es Boromir. Él es uno de los miembros originales que sale con Frodo para la misión de ir allá a Mordor. Pero a mitad de camino empieza a codiciar el anillo. Su corazón es infectado por la necedad. Y es consumido por esa idea de tener el anillo y usarlo para la conquista y para la fuerza y para dominar.
Hasta que al final le trata de quitar el anillo a Frodo. A nuestro alrededor vemos ejemplos de esto todos los días. De personas entregadas a la necedad. Y lo vemos y nos duele. Y nos duele que tú les compartes el evangelio. Tú les hablas acerca de la verdad, pero no tienen ojos para ver. No tienen oídos para oír. Tienen un corazón de piedra. Versículos 5 y 7. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante, la necedad colocada en lugares elevados. Mientras los ricos, y se está refiriendo a ricos en sabiduría, se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. La gente prefiere la necedad y busca la necedad y celebra la necedad. Y como creyentes gemimos al ver esto. Nos duele las injusticias, los dolores, la guerra, el desbalance en la creación, el desbalance en familias, el desbalance en personas, en ciudades, en pueblos. Por eso, porque abrazan la necedad y no viven en acuerdo, en armonía al Creador y a las leyes que el Creador estableció en su creación. Y no hay una cura natural para eso debajo del sol. No hay nada aquí que pueda resolver eso. Esta maldición necesita un milagro celestial. Y gloria al Señor por Cristo, que de por encima del sol vino el Salvador a traer esa cura, esa solución. Y esa solución es el Evangelio, es Cristo. Es la sabiduría de Dios. Y el Señor nos ha dado una misión de ser sal, de ser luz en la oscuridad, de ser sal en este mundo que no tiene sentido, no tiene sabor por su necedad. Somos llamados a compartir el Evangelio, id y hacer discípulos. Es el llamado de todos nosotros. Para que Dios tenga misericordia. Y así como el Señor nos abrió los ojos, así como el Señor nos dio su perfume, su Espíritu Santo, el Señor tenga misericordia y haga eso con otros también. Para que puedan pasar de muerte a vida, de necedad a sabiduría. Hermano, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Se tiene que ver la sabiduría, se tiene que notar la diferencia. Sí, nos van a despreciar. Nos van a despreciar. Van a decir de nosotros que somos retrógradas, que somos fariseos, somos legalistas. ¿Cuántas cosas nos han dicho los cristianos? Pero esa es la única esperanza para el mundo. La luz de Cristo. La sal del Evangelio. Pero mientras hacemos eso, Eclesiastés nos dice que tenemos que sufrir ese desbalance, esa insensatez a nuestro alrededor. Y por eso también tenemos que orar por salud espiritual por nosotros. Para nosotros, porque nosotros también vivimos en este mundo de oscuridad. Para que seamos luz. Y no nos dejemos vencer por el mundo. Tenemos que pelear la buena batalla para no rendirnos a las tentaciones de la necedad, las tentaciones internas, las tentaciones del mundo, para que continuemos viviendo vidas sabias que honran al Señor. Ahora, para cerrar, el pasaje cierra en los versículos 16 al 20, hablando de los efectos negativos de la necedad en la política, en líderes y en autoridades. Algo que Eclesiastés ha hecho ya varias veces. Le tira a los líderes, le tira a la política, a los gobernantes, le tira a las autoridades. Dice en inglés, shots fired. Él habla de reyes jóvenes
que viven para el placer. Eso es necedad. Habla de negligencia en líderes que son llamados a proteger al pueblo, a cuidar del pueblo, pero usan su poder para ellos mismos, que no arreglan goteras en el techo. Y habla de los peligros de hablar mal de las autoridades. Aún así, somos llamados a respetar y a someternos. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto, tenemos varios ejemplos, pero uno es cuando Salomón, el rey Salomón muere, el hijo de David. Su hijo Roboam se sienta en el trono y en vez de buscar el consejo de los ancianos le dan su consejo, pero en vez de escuchar ese consejo le pregunta a sus amigos jóvenes, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? Y él prefirió ese consejo y abusó del pueblo. ¿Y en qué resultó eso? Que se dividiera Israel entre el reino del norte y del sur. Todos nosotros hemos vivido los efectos de autoridades negligentes, necias. Ya sean nuestros padres, que fueron nuestra primera figura de autoridad cuando éramos muchachos, que fueron negligentes o necios con nosotros y nos dejaron marcas emocionales. Ya sean parejas que hemos tenido y nos han herido, nos han traumado por su necedad. Ya sean jefes que se aprovecharon de nosotros, o policías, jueces, gobernadores o presidentes que por su necedad hemos sufrido y hemos sido heridos. Lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo y lo vamos a todavía sufrir porque vivimos ¿dónde? En un mundo caído. El presidente actual, no podemos negar que en ocasiones su manera de hablar, su manera de actuar, decisiones que toma, no son las más sabias. ¿Sí o no? Es una mezcla agridulce. Todo líder es una mezcla agridulce de sabiduría y de necedad. ¿Tú sabes qué? Igual que el resto de nosotros. Tan pronto señalamos el dedo hacia el presidente o cualquier persona, tenemos que señalarnos a nosotros también. Porque nosotros también tenemos necedad en nuestra vida. ¿Cuál es la solución? ¿Cuándo finalmente será erradicada esta necedad en este mundo? Pensamos que esa solución está en la política, pues hace casi 250 años atrás se fueron unas personas de Europa y vinieron a este país y dijeron, no, vamos a hacer un país perfecto, donde no haya necedad y vamos a escribir una constitución que garantice eso. Y aquí estamos, 250 años después, todavía luchando. ¿Cuál será la solución? ¿Hacer otro país? ¿Empezar otra constitución de cero? ¿Dónde está la solución? ¿Cuándo cesará la injusticia y el abuso en este mundo? Cada vez que sufrimos los efectos de la necedad por cualquier persona, por cualquier autoridad, desde la más cercana, familia, hasta la más lejana, presidentes, gobernantes, nos recuerda, nos apunta a la esperanza de las esperanzas, al Rey de Reyes. Cuando Cristo vuelva, entonces vendrá la solución de soluciones. Eso no significa que debemos buscar ignorar la necedad y dejarla que reine rampante. No, buscamos la sabiduría. Pero tenemos que reconocer que en este mundo nunca habrá justicia perfecta, sabiduría perfecta, armonía perfecta, porque vivimos en un mundo caído. Esa solución solamente vendrá cuando vuelva, ¿quién? Cristo. Y termine con todo el dolor y el sufrimiento y el abuso y la negligencia y la necedad en este mundo. Entonces Él será el Rey de Reyes, el perfecto,
bueno y justo Señor, que gobernará sobre nosotros para siempre jamás. Y finalmente tendremos esa armonía que deseamos, que buscamos. En Lord of the Rings, al final tenemos una escena de esto. Después de que el anillo es destruido, Aragorn vuelve a Gondor y es establecido como el rey de reyes de toda la Tierra Media y establece un reino justo, de paz. Y esta es nuestra esperanza, hermano. Cuando sufrimos aquí, ese sufrimiento nos debe llevar a anhelar al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz. El sufrimiento aquí nos debe llevar a agarrarnos de Cristo más, de nuestra esperanza. Mientras más sufrimos dolor, mientras más sufrimos el trauma de la necedad de este mundo, más tenemos que aferrarnos de Cristo, hermanos. Más tenemos que acercarnos al Señor, porque esa es la única solución. Como dice Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos a ser comparados a la gloria que nos ha de ser revelada. Así que use su sufrimiento, no deje que se vaya a perder. Úselo para tornar su mirada y su corazón al Señor y agarrarse más del Señor. Agarrarnos de Cristo, que como dice Pablo en 1 Corintios, Él es la sabiduría misma de Dios. Como dice Juan, abriendo su evangelio, Él es el verbo de Dios. Agarrarnos del Señor. Y no dejemos que la necedad a nuestro alrededor nos vuelva cínicos ni negativos, sino seamos sal, seamos luz, estemos agarrados de Cristo, suframos con Cristo, así como Él sufrió necedad por parte de muchos líderes, gobernantes, sufrimiento a su alrededor. Suframos con Cristo para que otros puedan ver la luz, la sabiduría del Señor, puedan venir a Cristo y recibir la sabiduría del Señor hasta que Cristo vuelva.